Y vamos, reitero, a conversar y a aprovechar el conocimiento que tiene Álvaro sobre esta materia. Álvaro, para comenzar, ¿qué te pareció a ti esta historia? Cuéntanos del caso. Bueno, me pareció muy interesante lo personal, porque yo en mi labor como medium recibo mucha gente que lo que está buscando es un mensaje de sus seres queridos, o también ocurre, como de alguna forma ocurre en este episodio, ¿cierto?, que hay espíritus que intentan contactarse con los vivos, con nosotros, para entregarnos un mensaje. La gente se da cuenta de eso, reconoce a sus seres queridos. Muchas veces ocurren, por ejemplo, fenómenos de osmogénesis, que es el sentir el aroma de esa persona, del cigarro que esa persona fumaba o del perfume que esa persona ocupaba, y van reconociendo entonces a un familiar, ¿cierto?, determinado, y recurren a nosotros para poder establecer un puente, y obtener entonces el mensaje que están tratando de ellos enviar. Entiendo perfectamente. Y tenemos a nuestro amigo Víctor. Víctor, también queremos entrar en materia. Te agradecemos formalmente que tú hayas hecho un espacio en tu casa, en tu momento, para que puedas conversar con nosotros a esta hora, que siempre es tarde. Probablemente a esta hora duermes tú, pero nosotros a la noche menos pensada tenemos para rato. Luego de saludarte como ya lo hicimos, iríamos directo a preguntarte sobre esta historia que realmente hay mucha gente que se distancia por los comentarios y dice: yo no creo en esta historia. Esta historia en tu entorno fue adquiriendo un valor muy importante, me imagino, cuando tu madre le traspasa lo que ella vivió, ¿no? ¿Podrías darnos un alcance de eso, Víctor? ¿Cómo fue? Sí, pues. Nosotros acá en la casa, cuando nos reunimos la familia, todo, siempre hablamos de terror y cosas así, pues, y mi mamá siempre nos cuenta esta historia, y siempre es la última historia que nos cuenta, porque ahí es la que más miedo nos da, y siempre o sentimos algo o nos vamos a contar, porque es algo como que da un escalofrío cuando cuenta esa historia, y nos da mucho miedo, es una historia sorprendente igual, pues. Nos Claro. deja todo así asustados. ¿Y y para ti, que eras muy pequeño, de hecho apareces en la historia también, ¿qué ha significado para ti haber sido protagonista, inocentón, por decirlo de alguna manera, en aquel momento, haber compartido esta historia? Que te deja algo, porque para ti es de, no solo de absoluta realidad, porque la cuentan todos los años, entiendo, ¿no? Sí, pues siempre la estamos contando. ¿Y qué No, importante hay en ti? ¿Qué no, que puedes lo que rescatar de nosotros ella? siempre, que ella siempre quedó con la duda de cuando veía al niño, cuando nos cuenta esa parte de cuando ve al niño, quedó con la ¿Sí? duda de porque él le mostraba algo en la mano al niño, le mostraba algo. Aquí en el capítulo usted mostró como un camioncito, ¿Ya? pero ella en ese momento mostraba algo así como algo redondo en su mano, y el niño gritaba, algo gritaba. Entonces mi Ajá. mamá nunca supo qué realmente quería el niño, ¿me entiendes? Entonces mi mamá siempre ha estado con la duda de qué realmente quería el niño en ese momento, Y ella, cuando se apareció. y ella asume como mucha responsabilidad con estas visiones que tenía y empieza a investigar, ¿no? Claro, pues ahí cuando se desmayó, después al otro día salió a ver a las vecinas ahí, porque eran pocas casas que habían. Me contaba mi mamá que tenían que haber sido como 500 casas que habían por ahí por el sector, pero todas separaditas. Entonces, cuando salió así como a desestresarse por lo que había pasado, empezó a consultar en algunas personas que ya la conocían, ¿Sí? y le contaron que había pasado eso, porque un trabajador que estaba en esa casa había, había matado a su hijo. Claro, y ahí comienza esta Eso era. trama que a la gente la ha tenido muy cautivada, digo, a este capítulo La Misión, y
¿Y tú qué puedes colegir, Álvaro, en relación a esta gran temática? ¿Estamos en lo correcto que son mensajes del más allá o hay otra temática que tú subrayas en este sentido? Sí, bueno, claramente este es un mensaje del más allá que está acá. Yo una vez dije eso en televisión, a un parapsicólogo no le gustó, le dio urticaria. Porque dijo, bueno, pero ¿cómo más? Yo pienso él se tomará un helicóptero, un avión para ir al otro lado. Pero está todo aquí, realmente está todo aquí mismo, ¿no? Entonces, muchas veces se produce esa conexión con este plano. Hay personas que son más sensibles también, o que están viviendo una situación en su vida que los vuelve más sensibles y logran entonces correr de alguna manera sin querer este velo y toman contacto entonces con ese más allá que yo digo que es acá también. Claro, bueno, tú le das un sentido muy especial porque conoces de la materia, pero Víctor, yo quisiera preguntarte a ti, tu mamá en toda esta historia quedó con alguna marca en su mente sobre lo que sucedió. ¿Hay algo que le favoreció o que le perjudicó después de esta historia? No, pues yo creo que mi mamá quedó así, siempre quedó con esa duda que le comentaban delante, porque a lo mejor el niño le quería mostrar algo más, pero ella, como después yo no siguió yendo hacia allá, no supo cómo ayudarlo a lo mejor, porque no se especificó bien el niño a lo mejor en ese momento cuando ella lo veía que llevaba algo en la mano y ella no le veía el rostro al niño. Ella lo que veía era una bola blanca, una bola que te llevaba las manos y que el niño hacía, eh, por ejemplo, como que gritaba, decía, como que le quería mostrar algo en la mano. Pero en Ajá. ese momento mi mamá se desmayó. Se desmayó, Entonces mi claro. mamá siempre dice, me faltó algo, a lo mejor le faltó algo que ayudarle y todo eso. Sí. Bueno, un poco ese parangón quería establecer porque tú cuentas una realidad que me identifica a mí, en lo personal, como actitud. Uno no tiene costumbre de encontrarse de sopetón con personas que no existen. Eh, pero para ti eso no ocurre. La mamá quedó con un trauma, por decirlo de alguna manera, no se olvida esas imágenes. Y en el caso tuyo lo pones en orden. Eh, Porque claro, tú lo simplificas mucho, pero hay una distancia muy grande entre los que se atreven a dar el paso y descubrir, como tú, qué hay entre medio. Para nosotros que estamos lejos, se sorprenden. Yo por eso Claro. digo, comparto su reacción. No sé si me hubiese desmayado, pero a lo menos habría sentido un poquito de miedo, creo yo, Sí. ¿no? Ahora logra el objetivo, diría yo, el espíritu. Llama la atención de alguien que está vivo y que puede de alguna manera ayudar a armar un rompecabezas. En la historia por lo menos nosotros vemos, ¿cierto?, que esto tiene un cierre. Claro, Claro, claro. le Y entrega este juguete, que es un objeto como dice, irreconocible. claro, Acá le claro, pusieron forma a esto, pero exactamente. sí, pero finalmente llega donde la madre habla con ella, se va cerrando esto de alguna manera. Entonces, Claro. pudo haberse asustado, pero igualmente lo hizo. Los espíritus saben Claro, claro. a quién A llamar quien la eligen, atención, a ¿no? quién eligen. Eso, Exacto, claro. porque claro, se desmaya y después ella misma se convierte en una investigadora y Exacto, va claro. más allá para descubrir exactamente qué pudo haber No pasado. la paraliza el miedo realmente, ella continúa. Y Víctor, ¿quiénes componen realmente tu familia? Y digo esto porque todos ellos deben estar al tanto de esta historia que les marcó la existencia familiar. ¿Quiénes más componen tu familia? Mi familia, mi papá, mi mamá, mi señora Karina y mis dos hijas, mis tres hijas, tengo tres hijas. Ajá. ¿Y tu padre qué pensó en algún momento determinado sobre esto? No, es que cuando mi mamá cuenta la historia, al final como que nadie cree lo que pasó, pues, como que nadie, es algo ilógico que cuenta mi mamá, pues. Fue un niño que después no está. ¿Y qué, Y la verdad que cuando mi mamá cuenta la historia, no, de repente es que es tan buena la historia como la cuenta ella, que hay que pedírsela por favor que la cuente, porque a ella no le gusta contarla, porque le produce algo, temor, le produce miedo contarla, piensa a lo mejor que le puede volver a aparecer o cualquier cosa así, tiene miedo vuelve, claro. a contar esa historia.
vuelve al pasado. Cuando dices lo que dices, Sí. yo sin ser especialista solo digo que se genera una imagen que queda tallada a fuego en su mente y nunca se le va a borrar. ¿Alguno de ustedes pensó Sí. en algún momento que ella se le ocurrió esta historia o su narración permanece del mismo modo cuando la cuenta? ¿No hay variación? Quiero decir, uno puede decir, pero ¿fue verdad, mamá, todo esto que tú viviste? No, yo sí le creo, po, y todos mis hermanos también le creen porque es una historia que viene contando. Por ejemplo, en la historia que usted hizo, había un niño, po. Ese niño tiene que haber sido mi hermano mayor, porque yo soy más joven de todos mis hermanos. Ajá, ya, bien. Pero esa historia la viene contando la misma historia a todos mis hermanos. A todos mis hermanos. Se desahoga, ¿no? Sí, pero cuando empezamos al tema de hablar de terror, siempre nosotros sabemos que ella va a terminar diciendo esa historia y no quiere decirla. Ella no quiere llegar al último a contar esa historia. Es como que no, yo no quiero contar esa historia. Y Y la, se y la queda termina tratando contando. de no irse, pero la termina contando, pero termina con miedo. Como que Ajá. ahí todos nos acostamos. No, digo, no, ya mejor nada más. Y todos se acuestan y hasta ahí llegó la noche de terror que hacemos cuando hablamos de terror.